Bien. Al Cristo vivo sirvo. Nosotros servimos a un Cristo viviente, un Cristo resucitado. Bien, hermanos, entonces, aquí va la alabanza. Al Cristo vivo sirvo y Él en el mundo está. Aunque otros lo negaren, yo sé que vive ya. Su mano tierna veo, su voz consuelo da. Y cuando yo le llamo, muy cerca está. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive, imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. En todo el mundo entero contemplo yo su amor. Y al sentirme triste, consuélame, Señor. Seguro estoy que Cristo mi vida guiando está y que algún día al mundo regresará. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive, imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. Regocijaos, cristianos, oídnos entonar eternas aleluyas a Cristo el Rey cantar. Ayuda y esperanza del mundo pecador. No hay otro tan amante como el Señor. Él vive, hoy vive Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive, imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. Amén, hermanos. Amén, hermano Rigoberto. Muchas gracias, mi hermanito Hugo, por dirigir estos preciosos cánticos para la honra y gloria de nuestro Dios. Dios siga bendiciendo ese poderoso ministerio como lo es la alabanza. Dios lo bendiga, mi hermano Hugo. Vamos Gracias. a dejarle el tiempo en este momento a nuestro amado hermano César Dubón desde Honduras. Nuestro hermano nos estará presentando al expositor de esta hermosa noche. Adelante, mi hermanito César. Buenas noches, mis amados hermanos, Dios les bendiga. Amén. Bueno, tengo el privilegio de presentar al expositor de ahora, nuestro hermano Adán Benavente. Él es de Guatemala, graduado en Baxter desde 1986. Casado con la hermana Miriam Monterroso, en el cual tienen 4 hijos que ya sirven al Señor.
Él es de Guatemala, donde reside en Sololá, en el cual es el secretario de la Personería Jurídica de la Iglesia de Cristo. Ese es nuestro hermano Adán Benavente, el expositor de esta noche, y que Dios los bendiga a todos, hermanos. Bendiciones. Muchas gracias, mi hermanito César, por presentarnos al expositor de esta hermosa noche. Y vamos a pedirle a nuestro hermano Jorge Cambronero desde Costa Rica, que sea él quien haga la oración en esta noche por el expositor y por la palabra que será explanada en esta hermosa noche. Adelante, mi hermanito Jorge Cambronero. Buenas noches, mis queridos hermanos. Vamos a orar por nuestro hermano Adán Benavente. Señor y Dios, Padre eterno, santo, a usted, bendito Dios, el único sabio Dios, sea la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos. Bendito Padre, tú que hiciste los cielos y la tierra, Señor. Aquí estamos, delante de tu presencia, con humildad, siempre esperando, Señor, que nos sigas ayudando, que sigas, Padre, sosteniéndonos, bendito Padre, de tu santa mano poderosa. Venimos delante de ti, Señor, para orar por nuestro hermano encargado de la prédica hoy, Señor, por nuestro hermano Adán Benavente. Queremos, bendito Dios, que lo tomes, Señor, que lo uses, que por medio de él, Señor, nos digas, nos hables, Señor, todos los propósitos que tú tienes para cada uno de nosotros, con ese tema, Señor, que tú has dado, Señor, en la gran comisión, que se predique el Evangelio, Señor, que Él pueda expresarse, Señor, con palabras sencillas, Padre. Por eso le pedimos, Señor, que lo uses y que pongas a cada uno de nosotros oídos atentos, bendito Dios, para aplicar tu santa palabra dicha por medio de nuestro hermano Adán Benavente. Esto lo oramos dándole muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, mi hermanito Jorge Cambronero, por esta preciosa oración que se ha hecho a favor del expositor en este momento. Vamos a dejarle el tiempo a nuestro hermano amado, nuestro hermano Adán Benavente, desde Guatemala, con el tema Predica la palabra. Adelante, mi hermanito Adán. Amén. Oye, hermano. Perfectamente, hermano. Bueno, gracias, hermano. Hermano, Dios los bendiga a todos. Para mí es un verdadero placer, es un honor tener que hablar ante un grupo de soldados de Cristo Jesús que están preparados, y realmente es un privilegio para mí poder comunicar el mensaje de Dios para ustedes. Y como ustedes saben, el tema que voy a predicar lo he titulado Predica la palabra. Predica la palabra. Este tema lo saqué porque sabemos que los varones en acción pues tenemos un gran compromiso delante de Dios y para predicar la palabra. Investigando esto de predicar la palabra, encontré una palabra que en griego es keruso, que significa ser un heraldo, ser un proclamador de la palabra. Entonces, creo que esto nos ayuda bastante. Pero también hay otra palabra también que se habla como evangelio, evangelio, que habla de las buenas nuevas de salvación que predicamos nosotros como cristianos también. Fíjense, hermanos, que a través de la historia bíblica, pues no tenemos mucho tiempo para hablar de la historia bíblica, pero solo quiero mencionar tres puntos que yo he mencionado aquí como introducción. Primero, que Dios llamó a Moisés para una misión en el capítulo 3 y 4 de Éxodo. También Dios llamó a Jeremías. Eso leímos en Jeremías 1, 4 al 10, donde Jeremías, claro, era joven, no quería aceptar el llamamiento, pero Dios le dijo, vas a ir a donde yo voy porque yo te he elegido. Entonces esto es muy hermoso. También llamó a Isaías. Lo leemos en Isaías 6, 1 al 8, cuando Isaías finalmente dijo,
heme aquí, Señor. Entonces, esta es una forma introductiva, ¿verdad? En el Nuevo Testamento Jesús llamó también a 12 discípulos. Ustedes saben muy bien. Nosotros conocemos la historia del Nuevo Testamento también como cristianos, y sabemos que Dios escogió a 12 apóstoles. Generalmente conocen como discípulos, después apóstoles, porque los envió a predicar el Evangelio. Entonces, basado en esto, entonces yo estaba estudiando y vamos a basar nuestro tema aquí en, vamos a decir, para empezar a leer la Biblia, en Lucas 9, 1 al 2. Queremos, amados hermanos, en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 1 al 2. Y es interesante lo que dice aquí la palabra Señor. Dice así la palabra de nuestro Dios. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Qué importante es, amados hermanos, saber que el Señor Jesucristo escogió a 12 apóstoles que nosotros conocemos ya. Sabemos que uno de ellos lo traicionó, fue Judas. Pero los otros 12, y también incluyendo al apóstol Pablo, que más tarde fue escogido por Dios, por Jesucristo, para ser apóstol de los gentiles. Pero lo que estamos viendo aquí, amados hermanos, es que Dios llamó a los 12 y les dio poder y autoridad. Fíjense que una cosa muy importante que nosotros como predicadores del Evangelio tenemos que tomar muy en cuenta es que si Dios nos ha llamado y Dios nos ha elegido, Él nos ha dado también poder y autoridad. Aquí dice sobre todo los demonios. Los demonios pues son espíritus caídos, ángeles caídos, que tienen como parte de director a Satanás. Y detrás de Satanás hay un montón de millones de espíritus inmundos, ángeles caídos que están apoyándolo en el mal para el mundo. Pero nosotros sabemos que Jesús les dio autoridad a sus predicadores para tener autoridad sobre estos demonios. ¿Y cómo es esa autoridad, hermano? Bueno, la autoridad que Dios le ha dado a ustedes, me ha dado a mí. Cuando predicamos el Evangelio, Pablo dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente, también al griego, dice Romanos 1:16. Entonces, cuando usted va a predicar el Evangelio a las personas, usted no va a encontrar a un hombre, una mujer, un joven, una señorita, así sencillamente, sino que detrás de cada persona hay un demonio que lo quiere atrapar, que lo quiere guiar, que el mismo hombre y la misma mujer le ha dado oportunidad al enemigo para que los tome y los destruya. Pero el Señor Jesucristo dice ahí que Él dio autoridad a los predicadores, en este caso los 12 apóstoles, para que vayan a predicar y tener autoridad sobre los demonios y para sanar enfermedades. Es difícil actualmente nosotros hablar de sanidades también, ¿verdad? Porque la medicina está avanzada, hay muchos doctores, muchos médicos y hay muchas instituciones también que se encargan de atender a los enfermos. Hay hospitales en todas partes del mundo. Por más pequeño que sea un lugar, tiene un centro de salud. Sin embargo, el Señor nos manda a nosotros a predicar el Evangelio porque el Evangelio es salud. No solamente salud física, sino salud espiritual también, salud del alma. El mensaje que nosotros predicamos, hermanos, es un mensaje completo, un mensaje íntegro. El hombre es un ser íntegro. El hombre tiene cuerpo y espíritu, mente y corazón. Y el Evangelio alcanza la parte espiritual, la parte
del alma, de la mente y de la conciencia, pero también la predicación alcanza la palabra, alcanza también la parte física, el cuerpo. Porque cuando Jesús estuvo en esta tierra, Él predicó el evangelio del reino. Y Él también sanó a los enfermos. Tiene poder y autoridad para sanar a los enfermos. Y Él mismo nos ha dado a nosotros también esa facultad de ayudar a los enfermos para que se sanen. Ya no como lo hacía Jesús, sino lo hacemos ahora a través de una oración. A veces nosotros encontramos a una persona enferma y decimos, bueno, es que yo no puedo sanar a la gente, yo voy a predicar el evangelio. Y la gente está quejándose, está ahí muriéndose, pero uno no se preocupa por eso, porque uno dice, bueno, allá que lo lleven a un médico, a un doctor, a una enfermería, que lo atiendan. Pero mi amado hermano, nosotros también tenemos poder para sanar a través de la oración. Por eso decimos los cristianos que la oración eficaz del justo puede mucho. Y un predicador que predica el evangelio tiene que ser una persona que esté bien conectada con el Señor, en oración. Que a través de la oración usted puede ayudar a los enfermos, a levantarse, a sanarse, porque esa es la comisión que Dios nos ha dado también. Así como lo hizo con los discípulos, los apóstoles, les dio autoridad. Y ahora, versículo 2 dice aquí, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. ¿Qué le parece? Dice la Biblia que el Señor nos ha mandado a predicar el evangelio del reino y a sanar a los enfermos. Entonces, actualmente nosotros sabemos que Dios sigue siendo poderoso y omnipotente, porque así como el evangelio puede sanar almas, perdonar pecados, con el evangelio podemos hacer que las personas conozcan a Jesús, que encuentren el camino que lleva a la vida eterna, pero también podemos ayudar a la gente que se levante de sus enfermedades que tiene, ¿verdad? Y no somos nosotros realmente, sino siempre damos honra y gloria a nuestro Dios, porque tenemos que establecer una diferencia entre un verdadero predicador del evangelio y un predicador que solamente engaña a la gente, que se agarra la gloria para sí mismo, y lo hace por otras razones. Pero un cristiano verdadero, un predicador del evangelio, verdaderamente va a predicar la palabra, pero lo va a hacer conforme a Dios lo manda, conforme a la misión que Dios le ha dado, de ser un heraldo, un proclamador, de ser uno que lleva buenas nuevas de salvación para las personas. Buenas nuevas es el evangelio, ¿verdad? Buenas nuevas, buenas noticias de que Cristo es poderoso, Cristo tiene poder para sanar cuerpos y para sanar almas también. Como Jesús le dijo al paralítico que sanó allá en Marcos 2, le dijo a los judíos, a los fariseos que estaban ahí criticándolo, que es más fácil decir, levántate y anda, o decir tus pecados son perdonados. Ellos sabían que lo más fácil era decir que son perdonados sus pecados, pero hacer andar a una persona, así no. Pero Jesús les demostró que sí se puede hacer eso. Entonces, en el nombre de Jesús. Por eso Jesús dijo que todo lo que pidamos en su nombre, Él lo va a hacer. Si usted tiene fe y confianza en el Señor, usted puede ser un predicador eficiente, totalmente cabal y completo. No tenemos que tener pena ni miedo de qué diga la gente, de qué digan los demás, sino nosotros vamos a predicar lo que Dios dice en su palabra. Entonces, hermanos, esto es muy hermoso para mí. Y vamos a leer en 2 Timoteo 4, 1 al 5, en donde miramos aquí. 2 Timoteo 4, 1 al 5, tengo aquí este pasaje bíblico que vamos a estar comentando también hoy, en esta noche. Dice 2 Timoteo 4, 1 al 5 de esta manera. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído.
y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Estas palabras que encontramos aquí, mis amados hermanos, es, vamos a decir, una orden, una exigencia o un ruego que hace el apóstol Pablo a Timoteo. Guiado por el Espíritu Santo, el apóstol Pablo dice a Timoteo que Dios lo ha llamado para ser un predicador. Dice en 2 Timoteo 1:6 también aquí, y donde estamos, 1:6 de Timoteo, dice, 2 Timoteo 1:6 dice así, por lo cual te aconsejo que avives el juego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos, decía el apóstol Pablo. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Amados hermanos, realmente ser predicador, no somos predicadores de cualquier cosa. En el mundo religioso muchos predican cualquier tontería, cualquier idea, cualquier filosofía, cualquier tradición, cualquier dogma. Pero un verdadero predicador del Evangelio es uno que se preocupa por las almas, de predicar el Evangelio sano, puro, para salvación. Entonces dice aquí la palabra, versículo 2 de 2 Timoteo 4:2, que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. A tiempo y fuera de tiempo. Esto marca una actitud que tiene que tener el predicador de en todo momento el predicador va a predicar. Ya sea que la gente esté enferma, ya sea que la gente esté sana, ya sea que la gente esté próspera o que la gente que esté pobre económicamente hablando, o que la gente esté también muy alegre, muy contenta, o que esté pobre espiritualmente también, en tristeza, en dolor, angustia. Sin embargo, nosotros siempre vamos a tener un mensaje para cada persona, porque vamos a predicar a tiempo y fuera de tiempo. Cuando la situación está bien y cuando la situación está mal. Tanto para la gente como puede ser para el predicador también, ¿verdad? Porque el predicador va a tener tiempos de pobreza, digamos, en el sentido físico, pero eso no le apaga el gozo, la alegría de predicar su palabra. Va a tener problemas de salud, va a tener enfermedades, algunos hermanos tienen accidentes, enferman. Sin embargo, ellos dan testimonio de su fe a través de su enfermedad, a través de lo que viven. Ellos se ponen como ejemplos de que Dios está con ellos. Y esto es muy bueno también, amados hermanos, que nosotros podamos predicar a tiempo y fuera de tiempo. También dice la Biblia aquí, en el versículo 2, redarguye, reprende, exhorta. Redarguir es convencer a la gente que está mal, que está en pecado. Cuesta a veces con conceptos, con palabras, decirle a la gente que está mal, pero tenemos que decírselo, tenemos que hablarle. Tal vez algunos no van a aceptar fácilmente, pero hay que decirlo, porque a ellos se pone el predicador. Cuando habla la verdad, tiene que decir la verdad y tiene que estar dispuesto a recibir tal vez un mal gesto, una mala mueca, una mala acción, pero tiene que ser así porque tenemos que hablar la verdad a la gente, no podemos callar. Y por eso es que nosotros debemos predicar a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende. Reprensiones a nadie le gusta. Yo he encontrado gente, una vez le dije a una persona, mire, usted está mal, está en pecado delante de Dios, arrepiéntase. Y me dijo, ¿y usted quién es para que usted esté juzgando a la gente? Le digo yo, mire, discúlpeme, pero yo no la estoy juzgando a usted. Yo le estoy predicando lo que Dios dice en su palabra. Y le cité el versículo, dice la gente, dice en Romanos 3:9, que todos están bajo pecado.
judíos y griegos, todos están bajo pecado. Y eso lo dice Dios, por eso yo le estoy hablando a usted, para que usted pueda obedecer el evangelio. Entonces cambió su semblante el Señor y cambió otra actitud también, porque uno tiene que ser así, hablar la palabra del Señor. Otro joven, yo lo invitaba a la iglesia, le decía, mire, venga a la iglesia de Cristo Jesús, y le predicaba el plan de salvación, y cada vez que lo encontraba, le volvía a hablar del evangelio. Pero una vez el muchacho de plano iba un poco, tal vez atormentado, pesadumbrado por la vida, y me dijo, bueno, ¿y usted por qué solo a mí me anda invitando? No, no solo a usted, he invitado a toda la gente, le dije yo. Lo que pasa es que Dios lo ama a usted y quiere que usted sea salvo en Cristo Jesús. No, me dijo, usted lo que quiere es que yo vaya a dejar diezmos a la iglesia, ¿verdad? Me dijo así, un poco serio. Pues fíjese que para su noticia, le digo yo, nosotros no estamos exigiendo diezmo en la iglesia. ¿Y usted se convierte a Cristo Jesús? Sí, usted puede dar una ofrenda para el Señor, pero es una ofrenda, no es un diezmo. Tampoco existimos primicias, tampoco exigimos cualquier otra dádiva para un pastor o para un predicador. Y nosotros predicamos el Evangelio de Cristo Jesús. Entonces el muchacho cambió un poco su conducta también, porque cuando uno enfrenta a esta clase de gente, hay que saberles cómo explicar la palabra del Señor. Como dice, reprende, exhorta, ¿no? Uno reprende a la gente con, eso sí, como dice aquí, al mismo en el versículo 2 dice, exhorta con toda paciencia y doctrina. Algo muy importante que yo le digo a los hermanos cuando vamos a visitar a una persona, mire, usted tiene que ser paciente y tiene que saber doctrina, o sea, saber enseñar. Tiene que saber enseñar a la gente. A la gente hay que tener paciencia y oírlo primero, escuchar primero lo que dice y luego enseñarle la verdad. A veces no es bueno criticar a la gente de primas a primeras, ¿verdad? La religión no se critica, porque nosotros no andamos predicando religión, andamos predicando a Cristo Jesús. Nosotros presentamos un evangelio distinto. El evangelio verdadero es el evangelio que lleva salvación, que lleva esperanza, que lleva formación y que lleva para las personas educación espiritual, desarrollo espiritual. Y entonces esto tenemos que tener en la mente, mis amados hermanos, también, porque eso nos ayuda a nosotros como predicadores. Uno a través de la vida va aprendiendo muchas cosas que Dios le enseña a uno también, y uno va aprendiendo y puedo les comparto la experiencia para que ustedes aprendan, hermanos, que cuando uno es llamado por Dios, uno va a enfrentar muchas situaciones distintas, diferentes, situaciones espirituales, situaciones del diablo que lo ataca a uno, y también va a enfrentar situaciones económicas que también el mismo enemigo lo está atacando a uno de otras maneras, y enfermedades también. Algunos de ustedes saben que estar enfermo no es fácil, pero uno sigue siempre el camino del Señor. También hay problemas en los negocios, hay hermanos que se dedican al negocio y a veces que quiebran su negocio o les va mal, pero de todas maneras, como dijo Pablo a Timoteo, sufre las aflicciones a hora de evangelista. Entonces, vamos a enfrentar problemas, pero tenemos que seguir predicando la palabra. Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra. Y el Espíritu Santo nos dice a nosotros en esta noche, mis amados hermanos, predica la palabra, que ya está escrita la palabra ahí. El Señor le está diciendo a usted, predica la palabra. A veces estamos, tal vez la esposa no es cristiana, hay que predicar la palabra a la esposa. Tal vez los hijos no son cristianos, hay que predicar también la palabra a los hijos, a las hijas, al suegro, a la suegra. A todas las personas tenemos que predicar la palabra. Entonces, siguiendo, digamos, el radio de acción que el Señor nos pone en su palabra en Hechos 1:8, dice Jesús, me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último la tierra. Hablando de que empezamos donde estamos parados para afuera, pero no vamos a empezar de adentro de afuera para adentro, sino tenemos que salir de la familia, los conocidos, los amigos y a todos los que no conocemos. Tenemos que predicar a toda la palabra del Señor. Entonces, de la palabra del Señor, amados hermanos,
que hay que reprender, redarguir, exhortar con toda paciencia y doctrina. El conocimiento es importante. Yo le digo a los hermanos aquí en una clase del Evangelio, estamos estudiando lo que es el Nuevo Testamento con los hermanos también. Digo, todo cristiano tiene que tener dominio del Nuevo Testamento, por lo mínimo del Nuevo Testamento, porque nosotros llamamos iglesia nuevo testamentaria, hacemos nosotros, pero ¿qué sabemos del Nuevo Testamento? Hay hermanos que ni saben cuántos libros tiene el Nuevo Testamento. Le preguntan, hermano, ¿sabe usted cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? Ah, se rascan la... Lo sacó el internet, hermanos. Tengamos un poquito de paciencia, a ver si se vuelve a conectar el hermano. Mientras tanto, le vamos a pedir ahí al hermano Hugo Rivera que cante una alabanza mientras que le damos tiempo al hermano ahí que Se se... apagó su micrófono, nada más creo. No veo al hermano Adán acá. Ah, bien, ahí No está. estoy... Ahí está. Ok. Adelante, hermano Adán. Ahí. Adelante, hermano. Se le había Ya, apagado, se le ¿se apagó su escucha? micrófono. Ah, sí, hermano. Ahora sí se escucha. Sí, ahora sí, se quedó donde dice que se pensaban rascar, algo ahí. Sí. Ellos, los hermanos, les decía yo que les dan una clase sobre conocer el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto. Y yo decía, hermanos, díganme cuántos libros tiene el Nuevo Testamento. Le rascan la cabeza a los hermanos y no saben cuántos libros tiene el Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero eso ya es para primaria, ¿verdad? Para párvulos. Pero uno entiende que si usted ya tiene tiempo de ser cristiano, ya tiene que dominar bien el Nuevo Testamento, saber lo que significa el Nuevo Testamento para usted, dónde están los principios del Evangelio, la historia de la iglesia, y saber cómo los apóstoles organizaron las iglesias y cómo se predicó el Evangelio por los apóstoles. Entonces, por eso dice aquí, el apóstol Pablo le dice a Timoteo que predica con toda paciencia y doctrina. Saber enseñar a la gente, conocer el Evangelio. Que usted conozca. Le digo a un hermano, estudie primero Mateo, después estudie Marcos, léalo, no estudie, sino léalo, léalo. La idea es que conozca así, de una forma, abuelo de pájaro, la Biblia, el Nuevo Testamento, y después lo va estudiando despacio, despacio, ¿no? Es otro estudio aparte, ¿no? Pero a veces cuesta mucho, hermanos, prepararse uno para predicar el Evangelio, pero hay que hacerlo porque es la comisión de Dios. Se quedó sin sonido, hermano Adán. Hoy sí lo sacó el internet. Ahí está otra vez, ahí está otra vez. Se quedó sin sonido, sin micrófono, hermano Adán. Ahora sí, se escucha, Sí, hermano, se escucha. se escucha. Bueno, entonces, hermanos, la realidad es que uno tiene que conocer mucho palabra de Dios, especialmente el Nuevo Testamento. Claro, tenemos que saber historias del Antiguo Testamento también, como yo comencé aquí con ejemplos del Antiguo Testamento, que Dios llamó a predicadores como Moisés, como Jeremías y Isaías, y un desfile de profetas que está ahí, que Dios llamó para predicar la palabra. Y nosotros también tenemos que prepararnos para predicar la palabra del Señor. Ahora, hermanos, Timoteo fue llamado por Dios para predicar la palabra, como vimos allá en 2 Timoteo 1:6-9. Que predique la palabra, dice, que predique la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, exhorta, reprende con toda paciencia y doctrina. Hemos estudiado ya eso. Entonces, hermano, aquí dice la Biblia también, aquí 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que tienen comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias.
y apartarán el oído de la verdad y y se volverán a las fábulas. Entonces se apartarán y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Eh, Esta es la razón por la cual el apóstol Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra. Predica. Significa que hay que predicar la palabra porque hay una gran necesidad. Vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, versículo 3. Y se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y la gente tiene comezón de oír y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. En el mundo religioso hay tantas fábulas, tantas leyendas, tantas ideas, fuera de la palabra, Señor. Y la gente le gusta oír las mentiras, los engaños, las falsedades, todas esas ideas que tiene el hombre falso. Pero es obra de Satanás, del enemigo, que está perdiendo al mundo con tanta religión, con tantas ideas, con tantas filosofías, con tantos pensamientos humanos, con tantos dogmas, doctrinas humanas que hay. Y eso es muy, muy triste, ¿verdad? Y nosotros que tenemos la verdad, estamos mandados por Dios a predicar la palabra. Que prediquemos la palabra, porque eh, nosotros vivimos en un tiempo donde se necesita que la gente escuche el verdadero evangelio. ¿Y quién va a predicar el verdadero evangelio? ¿Quién? Sino nosotros, los que conocemos el verdadero evangelio. Y usted conoce bien la palabra, Señor, predíquela, hermano, proclámela. Tenemos que ser heraldos de la palabra, defender la palabra, anunciar los peligros que se vienen, anunciar de que Cristo viene, anunciar que el fin del mundo se acerca, anunciar de que esta tierra va a ser quemada, anunciar de que nuestra esperanza está en el cielo, que la ciudadanía del cristiano está en el cielo, no aquí en la tierra. Y entonces todo esto son mensajes que la gente tiene que oír para que la gente no ponga sus esperanzas tanto en este mundo, sino que ponga su esperanza en Dios. Y así podemos ayudar a la gente. El predicador debe ser sobrio en todo y hacer obra de evangelista, como dice Pablo a Timoteo. Ser sobrio es no perder la cabeza, ¿verdad? No estar un poco así como mareado, sino estar un poco firme en la fe, totalmente firme en la fe para hacer la voluntad del Señor. Entonces, hermano, predicar la palabra es un gran privilegio que tenemos nosotros los predicadores de hablar de Dios, hablar de Cristo, hablar del Espíritu Santo, hablar de la buena nueva de salvación a la gente que está en pecado. Vamos a concluir diciendo que el tiempo actual demanda al predicador predicar el evangelio verdadero del reino de Dios. Dos, reconocer que tiene el apoyo divino, que no está solo, sino Dios está siempre con nosotros. Y que Dios va a pedirnos cuentas. 2 Timoteo 4:1. Dice ahí que el Señor va a venir a pedir cuentas. Y tenemos que estar bien preparados, habiendo hecho la voluntad del Señor, para que cuando el Señor venga, digamos, Señor, en lo poco he sido fiel, en lo mucho te pondré, va a decir el Señor, ¿verdad? Y así es que Dios nos ayude, mis amados hermanos, para que sigamos con esa fe predicando la palabra. ¿Cómo puede hacerlo usted? Ore al Señor, pídale dirección a Dios, estudie la Biblia y empiece a hacer sus contactos para llevar mensaje a aquellos que están perdidos en el nombre de Cristo Jesús. Queremos que salgamos adelante y que podamos tener victoria en esta lucha que llevamos. Gracias a nuestro Dios en esta noche y gracias a ustedes, hermano Chamalé, a todos los hermanos que están oyendo el mensaje, que este mensaje pueda motivarnos a seguir adelante a predicar la palabra. Amén. Muchas gracias, mi hermanito Adán. Gracias por este tema precioso que nos ha dado. Realmente un tema muy importante y es que varias veces se nos olvida que lo que tenemos que hacer es predicar la palabra, predicar el mensaje de salvación, llevar Amén. esa palabra poderosa a aquellos que están quebrantados, a aquellos que están
encadenados, que están atados, porque sabemos que la palabra liberta, la palabra Amén. viene a liberar. Así que realmente, hermano, gracias por este tema tan importante, tema tan interesante que nos ha compartido en esta hermosa noche. Que Dios bendiga su ministerio, hermano Adán, siempre siga adelante Amén. con ese amor Gracias, y con hermano. ese espíritu de humildad que usted siempre tiene de poder explanar la palabra del Señor. Muy bien, mis amados hermanos, voy a Amén. dejarle el tiempo a mi hermano Filogonio Javier Flores desde México. Nuestro hermano tiene la oración final. Adelante, mi hermanito Filogonio. Oremos. Amantísimo Padre y Señor nuestro, regresemos, Señor, sus infinitas bendiciones. Gracias por la vida, por los cuidados que ha tenido con nosotros. Y gracias porque nos permite comunicarnos y conocernos por este medio de esta plataforma de Varones en Acción. Gracias por el tema de nuestro hermano que nos ayuda a que sigamos predicando el Evangelio de Dios, Señor, de su Hijo Jesucristo, Señor, para que así conozcan de su palabra y que algún día tendremos que rendir cuentas ante Dios, Señor, y que usted nos está ofreciendo un reino inconmovible espiritual allá en el cielo, Señor, y gracias por ello, gracias porque usted nos permite siempre estar en convivencia por este medio. Bendiga a nuestro hermano que ha traído el tema y bendiga a todos los hermanos que en este momento también están conectados y aquellos hermanos que también por el horario ya se fueron, que usted también los siga bendiciendo en cualquier lugar que estén. Así bendíganos en esta noche, Padre, y no nos abandone, porque todo esto se lo pedimos por los méritos de su Hijo Jesucristo. Oramos. Amén. 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 Muchas gracias, mi hermanito Filogonio. Vamos a dejarle el tiempo a nuestro hermano Javier Estrada desde Maricopa, Arizona. Nuestro hermano Javier estará moderando el tiempo de preguntas y comentarios. Adelante, mi hermanito Javier. Muchas gracias, hermano Rigo. Muy buenas noches, queridos hermanos, a cada uno de ustedes, hermanitas que estén por ahí conectadas todavía. Hemos llegado entonces, hermanos, al segmento de preguntas y comentarios. Solamente, hermanos, como recordatorio, ¿verdad? Tenemos 20 minutitos para este segmento, para este tiempo de preguntas y comentarios. Ninguna pregunta es mala, hermanos, siempre y cuando sea basada al tema. Y claro, si tiene otra pregunta diferente al tema, pues ahí la hacemos después de la reunión, ¿verdad? Pero siempre es bueno preguntar. A veces que no queremos preguntar porque nos da pena, pero cuando preguntamos se nos aclara, hermanos, la mente, nos dan la información que necesitamos a veces. Pero no solo eso, hermanos, los hermanos siempre están listos para aportar, ¿verdad? Los comentarios que hacen los hermanos, pues son muy buenos comentarios y eso enriquece, pues, el tema que nos ha traído nuestro hermano Adán, ¿verdad? Ese tema maravilloso. Gracias al hermano Adán que nos trajo ese tema tan importante de predicar, predicar la palabra, hermanos. Así de que, hermanos, pues vamos a esperar esas manitas. Había un hermano, no sé si esté por ahí, pero oh, no, ya no está, se me hace que ya no sé, que siempre no levantaba la mano, pero él decía, yo, hey, hey, aquí estoy yo, a ver. No recuerdo quién era, es que no está con nosotros, pero El hermano eh, Freddy Alonso Urquía. oh, sí, ¿verdad? Puede ser la manita pues, virtual, puede ser la manita, ¿verdad? Esa que la agarra ahí en los comentarios, o puede decir, yo quiero aportar. ¿Quién va a ser el primer valiente, hermanos? A ver, vamos a ver. Pues de predicar la palabra, ¿verdad? De aportar. ¿Somos buenos predicadores de la palabra de Dios o ahí más o menos, hermanos? ¿Cómo andamos? El hermano Rigo siempre anda bien ocupado, ¿verdad? Siempre anda bien ocupado, trabajando, predicando. Miren nomás, ahí está ya la primera mano lista, la primera manita de nuestro hermano. No sé si hay alguien más, pero yo miro a mi hermano Mario Méndez. Vamos a dar el tiempo, vamos a dar la palabra a nuestro hermano Mario para que él haga su pregunta o su comentario. Adelante, hermanito Mario, por favor.
Bendiciones, hermanos. Solo un comentario así ligerito. Cuando yo llego a la iglesia, en muchos casos los temas eran más importantes hablar del diezmo, hablar de la ofrenda, hablar de las primicias, que hablar del evangelio. Y entonces yo decido hacer un cambio, ¿me entiende? Dejar a un lado todos esos temas para hablar del evangelio. Porque como decía el apóstol Pablo, primeramente les enseñé lo que así mismo recibí, y habla del evangelio. Entonces decía yo, es que esto es lo más importante. El diezmo se va a hablar después, pero en primera instancia debería ser el evangelio en todas las congregaciones. Gracias, hermano. Gracias, hermano Mario. Gracias, hermano, por ese comentario. Pues sí, ese es lo que nos decía nuestro hermano Adán, ¿verdad? Que es la importancia de predicar, de que tenemos que predicar las buenas nuevas. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es la manera que nosotros podemos, pues, alcanzar las almas, ¿verdad? Que están por ahí perdidas, que no tienen el conocimiento de la verdad. Entonces, sí, ese es lo más adecuado, lo más prudente, predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No sé si quieres añadir algo al comentario de nuestro hermano Mario, hermano Adán. Amén. Se oye, ¿verdad? Sí, se escucha bien, hermano. Pues yo creo que sí es certera el comentario que hace el hermano, porque él sabe lo que dice. Él es un predicador también que conozco de hace tiempo, y yo sé que lo que está diciendo es así, ¿verdad? Entonces solo le animo a que siga adelante nada más. Amén. Así. Muy bien. Muchas gracias, hermano Adán. Amén. Bien, hermanos, pues el hermano Isaac tiene mucho frío ahora. Está enfermito el hermano. A ver, ya está la segunda manita por ahí, lista. Nuestro hermano Rigo. Adelante, hermano Rigo, con su aportación, por favor. Gracias, hermano Javier. Es que el tema es muy interesante, el tema es muy importante y quiero hacerle un comentario y a la vez una pregunta al hermano Adán. ¿Por qué muchos de los varones cuando llegamos a la iglesia, llegamos con todo el anhelo, con todo el deseo de evangelizar, de predicar? Casi un buen porcentaje de varones cuando llegan van con el deseo de llevar almas a Cristo, de ganar almas para el Señor, pero de repente como que se va apagando y la experiencia que el hermano Adán tiene, por la trayectoria que el hermano Adán tiene ya en la iglesia, ¿cuáles serían los puntos, cuáles serían los puntos relevantes que pueden hacer a un hermano que ya no predique la palabra del Señor? Amén, hermano, me escucha, ¿verdad? Sí, hermano, te escucho. Fíjese, hermano, que eso es muy importante lo que usted está preguntando, ¿verdad? Porque en realidad, fíjese que lo hago con una experiencia propia. Una vez yo andaba en Quetzaltenango, ¿verdad? Estaba muy motivado yo predicando el evangelio, ¿verdad? En eso salí como a las 10 de la mañana de la casa a ir a visitar a una persona, y me quedé viendo el cielo bien despejado, azul, y me quedé mirando para arriba. Y dije yo, "Ala, qué bonito está todo esto". Pero fíjese, dije yo, pero ¿será que existe Dios o no existe? Fíjese, esa idea que el enemigo quiso poner en mi mente, que Dios no existe, ¿verdad? Y entonces yo dije, no, pero la Biblia dice que Dios creó los cielos y la tierra. Y esta es obra de Dios, dije yo, ¿verdad? Con la palabra yo me reflexioné, ¿verdad? Rápido. Y siguiendo más adelante, encontré a un señor y le dije, mire, le invito a la iglesia de Cristo. Yo soy predicador de la iglesia de Cristo, quiero compartir con, quiero hablarle un poco del evangelio de Jesús. Y me dice el señor, mire, yo de Cristo no quiero saber nada, me dijo. ¿Y por qué? Le dije yo. Bueno, lo que pasa es que fíjese que yo fui pastor.
Yo fui pastor, fíjese, y se enfermó mi hijo, mi bebé, y yo le pedí a Dios que lo sanara, que lo sanara, que lo sanara, y mire que Dios nunca me respondió. Se murió mi hijo, y entonces de ahí dije yo, ¿para qué voy a seguir yo a un Cristo, a un Dios que no hace nada? Por eso yo no quiero saber nada del Evangelio, me dijo él, ¿verdad? Entonces, hermano, con esto quiero ilustrarle que Satanás usa diferentes maneras para alejarlo a uno de Dios. Por eso en Apocalipsis dice Dios creo que es a Éfeso, donde dice que han perdido su primer amor. Eso que usted dice, que cuando uno se convierte al Evangelio, a uno le gusta invitar a la gente a predicarle y toda pero Satanás es astuto también, porque juntamente con la lucha que uno lleva, también Satanás empieza a mover sus piezas y lo comienza a atacar a uno de muchas maneras. Le pone muchas pruebas, muchas tentaciones, muchos desánimos y muchas cosas que a usted lo hacen retroceder. Y si uno es casado, Satanás también puede usar la esposa para atacarlo a uno, a los hijos también para atacarlo a uno. Y en fin, Satanás tiene muchas estrategias para destruir la vida de un predicador, de un cristiano, digamos, que está con ese fervor de seguir a Cristo. Yo le digo a los hermanos, miren hermanos, yo sé que vamos a ir a predicar el Evangelio, pero tengan cuidado, porque el enemigo les va a poner tropiezos, obstáculos. Si usted no está enfermo ahorita, ya mañana va a estar enfermo, le digo. Entonces, mejor cuídese y ore bastante al Señor, órele para que el Señor le dé fortaleza, le dé ánimo, y que en el nombre del Señor usted salga a predicar el Evangelio. Entonces, hermano, yo creo que una de las cosas muy importantes es que uno mantenga su relación con Dios, que uno conozca la Biblia y ore al Señor y que le dé, como decían los apóstoles, los discípulos que eran perseguidos y se juntaron para orar y pidieron a Dios y con de nuevo predicaran la palabra de Dios en Hechos 4, ¿verdad? Entonces, sí, vino una presencia de Dios ahí y los llenó de su Espíritu Santo y ellos con de nuevo siguieron buscando la palabra del Señor. Entonces está visto que en la Biblia también Dios atacó mucho a la iglesia. Actualmente el enemigo de Dios sigue atacando mayormente, como dicen algunos, porque ya le queda muy poco tiempo y ahora está trabajando más fuertemente y por eso las maldades han crecido enormemente en todo el mundo, en todo pueblo. Se ven cosas diferentes, nuevos inventos, nuevas cosas como el tema actual de aquellos que se vuelven animales, ¿no? El tema de hoy, de estos tiempos, ¿verdad? Que hace poco está los train, pues le llaman eso, que se vuelven animales, se vuelven así, quieren ser perros, quieren ser gatos, quieren ser osos. Y toda esa es una nueva filosofía que está entrando al mundo, ¿verdad? Pero eso siempre el hombre ha estado loco así por el pecado. Entonces, y nosotros tenemos que cuidarnos de eso, ¿verdad? Que Satanás no nos tome a nosotros también para poder apoyar esas ideas que el mundo tiene y que lo llevan uno a la ruina. Entonces, hermano, yo creo que tenemos que estudiar la Biblia, tenemos que orar, tenemos que pedir al Señor fortaleza y ánimo para seguir predicando la palabra. Así es, hermano. Amén. Muchas gracias, hermano Adán. Gracias, hermano Rigo, por esa comentario, esa pregunta. Parece que esa es la razón, ¿verdad? La razón que ya no se quiere predicar a veces, hermanos, el desánimo. Queremos que esa salvación llegue a todos, ¿verdad, hermanos? Que todos puedan disfrutar de esa gran bendición, pero resulta, hermanos, que cuando vamos y predicamos y nos rechazan y no quieren, los hermanos que ya llegaron o los hermanos que están ahí, los visitantes que están asistiendo ya no quieren venir, ya no llegan, hermanos, dice uno, bueno, pues ya se desanima uno, hermanos, y a veces uno dice, bueno, pues ya mejor ya ni les voy a predicar porque ya no quieren escuchar, no quieren oír las buenas nuevas. Eso es algo que sucede. Le digo, hermanos,
experiencia personal de que hemos tenido, estamos pasando por esa situación acá ahorita, hermanos, terrible, tremenda. Entonces, eso, el desánimo, llega el desánimo y uno ya no quiere ir a predicar. Y dicen, bueno, pues no quieren escuchar, no quieren ser salvos, pues, ¿verdad? Que se van a condenar, pues ellos lo pidieron, ellos lo buscan, ellos lo quieren, así quieren. Entonces, pero no, tienen uno que continuar adelante predicando el evangelio. Ese desánimo lo tenemos que hacer a un lado con oración, ¿verdad, hermano? Y seguir adelante. Así es de que, hermanos, vamos entonces a dar el lugar a nuestro hermano Marvin. Nuestro hermano Marvin tiene por ahí la manita levantada también para que así haga su aportación, ya sea pregunta o comentario. Adelante, hermano Marvin, por favor, a ver si no empieza el eco, hermano, con ese micrófono, ¿sabe qué tiene? A mí se me hace que está Gracias, hermano Javier. Muchas gracias por el pase. A ver si no empieza el eco, hermano, con ese micrófono. Dígame si está el eco ahí, ¿o no? Ya empezó. ¿Me escucha? Sí, adelante, hermano. Miren, ya empezó. Sí, el internet que está fallando, el internet que me saca, a cada rato me saca. Sí, adelante, hermano. Sí me escucha, ¿verdad? ¿Se lo oye? Sí, hermano, le escuchamos. ¿Se lo oye? Sí, el internet me saca a cada rato. ¿Se oye? ¿Me escucha ahorita? Sí. Sí, le escuchamos, hermano. Hermano Marvin, sí le escuchamos. Se oye. Sí le escuchamos. Ok. Hermano Marvin, sí le escuchamos. Ok, gracias. Hermano Adán Benavente, muchas gracias por esa palabra expuesta en esta noche. La gloria sea para el Señor. Y es muy importante entender y... La gloria sea para el Señor. Sí, ¿verdad? ¿Me escucha? Sí, hermano. La palabra que has puesto en esta noche, amado hermano, Sí, hermano. El tema fundamental que dice predica la palabra. Lamentablemente, pues, en la actualidad que estamos viviendo, hemos malinterpretado esa frase, predica la palabra. Creemos que predicar la palabra es solo estar en un púlpito, solo estar arriba, en un latril, exponiendo la palabra, cuando la verdadera palabra nos la está pidiendo en la Biblia del Señor Jesucristo y por todo el mundo y predicar el evangelio. A veces queremos que las almas lleguen a la iglesia, pero no queremos buscar las almas. Y ese es el mandamiento que el Señor nos ha dado, predicar el evangelio. Estamos inundados de doctrinas falsas y que se predique otro evangelio, pero ese otro evangelio que está predicando muchos, a ese sí le obedece a la gente porque les gusta ir tras lo falso, tras lo que es fácil. Pero cuando venimos a enseñar un verdadero evangelio, la gente no lo quiere. Entonces, amados hermanos, predicar la palabra es nosotros reconocer que tenemos que ir a predicar el evangelio a toda persona, a toda criatura. No es solo estar ahí arriba predicando un domingo en la congregación, sino que predicar el verdadero evangelio. Por eso el apóstol Pablo, cuando él obedeció a Cristo, obedeció la voz de Cristo, allá cuando Ananías le dijo a él, el Dios de vuestros padres te ha escogido para que hagas su voluntad, para que le seas testigo a los hombres de lo que has visto y oído. Testigo es testificar de Cristo, es ir a hablar de Cristo. Y lamentablemente estamos rodeados de un falso evangelio. Y el apóstol Pablo se lo dice a los Gálatas: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Oiga bien, no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Ese es el que hemos de predicar, el verdadero evangelio de Cristo. Pero ¿cómo vamos a enseñar a la iglesia a diferenciar ese falso evangelio? Sencillo. Sabemos que el evangelio de Cristo se obedece únicamente a través del nuevo nacimiento. ¿Cuál es el falso? ¿Cuál es el evangelio diferente? Aquel que le dice a usted, levante su mano, acepte al Señor. No, la palabra aceptar al Señor no se encuentra en la Escritura. Es obediencia a Cristo. Y nuestro máximo ejemplo de obediencia fue nuestro Señor Jesucristo cuando fue donde Juan y le bautizó. Y ahí verdaderamente se convirtió en hijo de Dios, dice la palabra. De cuando nosotros venimos a enseñarle a la iglesia de que la única forma de obedecer el evangelio es a través del nuevo nacimiento,
Eso es el verdadero evangelio. Ahí estamos cumpliéndolo. Entonces, enseñarle a los demás para que vayan a predicar este evangelio. El predicar la palabra es predicar el evangelio de Cristo a las demás personas que no lo conocen. Ya el domingo es una retroalimentación para la iglesia y para aquellos que están recién convertidos. Eso es muy importante. Hermano, el predicar la palabra es muy importante. Por eso ese tema me llamó mucho la atención. Me gustó, hermano Adán Benavente. Y predicar la palabra, no nos cansemos hasta que el Señor venga o partamos de esta tierra. Hay que predicar la Amén. palabra, el evangelio de Cristo. Gracias, hermano Dan. Amén, hermano. Gracias. Muy bien, gracias, hermano Marvin. Si pudiera apagar su micrófono, hermano, por favor, porque ándele, ahora sí, ahí está. No sé por qué, pero se oye bien mucho eco, hermano, y me siento como que está poseído ese micrófono, hermano. No, o sea, algo tiene, hermano, algo anda mal por ahí, pero bueno, gracias a Dios ya pasamos el susto. Hermano Adán, quisiera saber si usted tiene por ahí algunas palabras de cierre para cerrar este segmento. Hemos llegado, hermanos, al final del segmento de preguntas y comentarios. El hermano Isaac levantó la mano ahí. Oh, ¿tiene algo el hermano Isaac? Adelante, hermanito Isaac. Antes, permítame, hermano Adán, y luego ya que haga su aportación nuestro hermano Isaac, entonces ya Amén, hermano. da el cierre el hermano Adán, por favor. Adelante, hermano Isaac. Mil gracias, mi hermano Javier. Bendecido, hermano Adán, por ese mensaje. De reflexionar acerca de nuestra labor y responsabilidad como cristianos es importante, demasiado. Y el escucharlo de su propia voz también me permite a mí irme un poquito atrás cuando lo tuvimos por acá, aquí en nuestra iglesia, en la que el Señor nos dio el privilegio de conocernos y disfrutar unas horas, igual que con todos los hermanos que tienen el privilegio de visitarnos y abrir su corazón para dejar un testimonio vivo. Yo Amén. creo que esa oportunidad que el Señor nos ha permitido de tener estas plataformas y la oportunidad de retroalimentarnos con la bella palabra del Señor nos va a permitir caminar por la senda que el Señor nos ha marcado sin obstáculos, a pesar de que el enemigo está ahí, ¿verdad? Porque el Señor nos ha dado ya la victoria y con convicción nosotros podemos decir que sí. Heme aquí, Señor, envíame a mí sin temor y sin ninguna duda. Es confiable poder decir, Señor, gracias, ¿verdad? Porque tenemos la oportunidad de que recibimos en esta plataforma lunes, miércoles y viernes una muestra de que el Señor está con nosotros y que podemos continuar sin desmayar hasta lograr los grandes objetivos que el Señor se ha propuesto en la vida de cada uno de nosotros, como lo que usted dijo, ¿verdad? Siendo heraldos, llamados específicamente a servirle a Él con verdadera convicción, hablando lo que tenemos que hablar, el evangelio que Él nos dejó, que es el testimonio de vida que nos mostró Amén. la Así es. transformación y lo que podemos lograr nosotros también en nuestro futuro, trastornar este mundo anunciando la verdad de aquel que se dio por todos nosotros. Ese es mi pequeño aporte, hermanos. Dios les bendiga. Un gusto volverles a saludar en esta noche. Dios les bendiga. Muchas gracias, hermano Isaac. Muchas gracias por esa aportación tan importante. Así de que, hermanos, pues gracias a los hermanos que han dado su aporte en esta noche. Muy buenas aportaciones. Gracias a todos. Y pues vamos a estar cerrando el segmento, no sin antes, ¿verdad?, darle la oportunidad a nuestro hermano Adán, si tiene algunas palabras para el cierre, y luego ya pasamos los micrófonos a nuestro hermano Rigo para que él nos esté despidiendo y dando la invitación para la próxima reunión. Adelante, hermano Adán. Gracias, hermano. Solamente yo quiero agregar, amados hermanos, que predicar la palabra es un reto, un llamado, un reto, un privilegio, pero que también vamos a encontrar muchos tropiezos, empezando con el adversario
que el enemigo quiere que la gente se pierda. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Orar. Orar al Señor, leer la palabra. Cristo lo enfrentó a Satanás con la palabra. Escrito está, decía él, ¿verdad? Entonces, que nosotros sigamos predicando la palabra, orando por nosotros, por nuestra familia, por todos los que están de nuestra parte, a nuestro lado, para seguir adelante en la obra del Señor. Porque no debemos olvidar de que la obra es del Señor, la obra es de Cristo. Nosotros solo somos instrumentos en las manos del Señor, predicadores que por gracia nos ha escogido para que predicamos su evangelio. Solamente, hermano, Dios les bendiga. Muchas gracias, hermano Adán. Muchas gracias por ese mensaje, por esa aportación. Así es de que, hermanos, gracias a todos. Y adelante, hermano Rigo. Regresamos los micrófonos a usted. Bendiciones, hermanos, para todos. Muchas gracias, mi hermano Javier. Una vez más, en nombre de la plataforma de Varones en Acción, agradecemos a nuestro hermano Adán Benavente por este tema muy importante que nos ha compartido en esta hermosa noche, y también a la vez agradecerle a todos nuestros amados hermanos que formaron parte del programa en esta noche. Gracias, hermanos, por tener siempre esa predisposición de quererle servir al Señor a través de esta plataforma. No me resta más que invitarlos a mis amados hermanos para el próximo miércoles a las 9 de la noche. Tendremos alabanza, tendremos reflexión y tendremos oración también. Así que no se lo pierda, mi amado hermano, el próximo miércoles a las 9 de la noche. Buenas noches, que Dios los bendiga. Bendiciones, hermano. Amén. Bendiciones a todos. Le damos la bienvenida al hermano